Saludos amigos de Cultivarte, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro espacio. Como prometimos, hace algunas semanas hemos regresado hasta el hogar de nuestra amiga Diana Rosa en La Aurora, bien cercano acá a Santi Espíritus, para conversar acerca de otras de sus maravillosas plantas. Muchas son las especies que Diana Rosa atesora en su hogar y hoy vamos a conocer de otra de ellas, de una que tenemos aquí bien cerca. Así que bienvenida y muy buenas tardes para ti, Diana. Muy buenas tardes para ti. Bueno, pues bienvenido aquí a mi casa. Hoy hablaremos de las aglaonemas. Aglaonemas. Es esta planta que estamos viendo aquí, Sí, una de ellas. una de ellas. Es esta Todas, también. todas estas. Bueno, una excelente invitación que de seguro van a agradecer los amigos televidentes porque hoy van a conocer un poco más quizás de esta planta que ante la vista pues se le hace muy sugerente por su forma y su parecido incluso a otras de las que también vamos a hablar. La invitación está hecha para que siga junto a nosotros y nos acompañe por los próximos minutos. Las aglonemas son plantas ornamentales muy populares en países tropicales de todo el mundo como plantas decorativas gracias a su follaje. Se utilizan generalmente en jardines de interior o jardines de sombra, donde la humedad ambiental siempre sea superior al 70%. Aglaonema es un género de 20 especies de plantas de flores perteneciente a la familia Arácea. Nativa de las selvas tropicales húmedas del sudeste de Asia, desde Bangladesh a Filipinas y en el norte y sur de China. Son plantas herbáceas perennes que alcanzan de 20 a 150 centímetros de altura. Las flores son espádices de color blanco o blanco verdoso de flores minúsculas que puede dar camino a las bayas rojas. Sus hojas son grandes, glabras, coriáceas y casi siempre verdes, aunque es fácil encontrar ejemplares variegados. Las inflorescencias que produce son axilares y presentan espata y espádice de color blanco o blanco verdoso. El follaje es muy denso y exuberante, delantando así su claro origen tropical. Son frecuentemente confundidas con otros grupos de plantas como las del género Calathea o Dieffenbachia por la similitud de matices de colores en las hojas que presentan algunas especies o cultivares. Este género de plantas es cultivado en Asia desde hace siglos. Los primeros ejemplares fueron introducidos en Occidente hacia finales del siglo XIX. A partir de diversas combinaciones realizadas por los jardineros, se han obtenido una amplia gama de especies híbridas. Su capacidad para vivir en condiciones de poca luz le han convertido en plantas muy populares. Quienes se dedican al cultivo de este tipo de plantas realizan una minuciosa selección, atendiendo a la forma y el tamaño de sus hojas y al patrón de color que presentan, sobre todo sus matices plateados. Bueno, Diana, ya estamos listas para conocer un poco más acerca de las aglaonemas, unas plantas maravillosas que incluso nos van a estar acompañando durante toda nuestra conversación. Vamos a comenzar, bueno, pues hablando de la variedad que existen, los colores que tienen, la forma de sus hojas, incluso los tamaños que pueden alcanzar. Mira, las aglaonemas, el mundo de las aglaonemas es infinito. La variedad que existe es tan grande como el mismo infinito porque tú las puedes ver en internet cuando buscas información acerca de ellas. Puedes ver las combinaciones de colores más perfectos que tú tengas idea en sus hojas. ¿Qué sucede? Que estas plantas sí llevan luz, pero son de interior. No son plantas agradecidas al sol porque inmediatamente se queman. Por tanto, las personas que pretendan cultivarla deben conocer que ellas son para adornar espacios de suficiente luz
para que maticen sus colores, para que, como puede verse, esta planta se logre la combinación perfecta de sus hojas, pero sin recibir la luz directa del sol porque las quema. Muchas personas dicen, son malangas. No, no son malangas, son aglaonemas. Pero, ¿qué sucede? Es que existen de muchos, es tan grande la variedad y es tan fácil su reproducción que cualquier persona que le guste un poquito las plantas puede tener cualquier tipo de ellas en su casa. Sobre el tamaño, que puedes decirnos. El tamaño es en dependencia de la maceta donde la siembres. Si la siembras en una maceta pequeña, ella se adapta a ese fondo de maceta donde tú la pusiste. Pero si la pones en una maceta grande y le das los cuidados y la atención que lleva, puedes lograr tamaños suficientemente altos para, en dependencia del lugar donde vayas a ubicarla en tu casa. ¿Es una planta que se logra con facilidad o lleva algunos requerimientos? No, esta planta es muy fácil de lograr. Como pueden ver, aquí tengo un pequeño hijuelo de esta aglonema, que ella a simple vista se observa de que le salen unos pequeños nudos. Eso quiere decir de que al picar la planta y picar un nudo, ya de ese pedacito puedes lograr una planta. ¿Es la única forma de sembrarla esta a través de los hijuelos? Sí, hay personas que las introducen en agua y les da resultado, usan el hidrocultivo, pero bueno, con toda la situación que nosotros conocemos aquí del tema de plantas en agua, yo no se lo recomiendo a nadie. Es mejor sembrarla en tierra, darle la atención, el abono que lleva y bueno, va a ser más efectivo. Ya que hablamos de tierra, el sustrato para sembrar una aglaonema, ¿qué tendría que llevar o qué no le puede faltar? Igual, debe ser un sustrato bien airado, que siempre yo recomiendo que se mezcle con partes iguales de arena de río y tierra, una tierra que drene, que logre que la planta cuando se le eche el agua no se le encharque en la parte superior. Ella no es fácil de pudrición, pero enseguida se observa que pasa algo, se ponen las hojas amarillentas cuando ella está recibiendo demasiada agua y entonces no comienza a mostrar sus colores. Y es muy fácil, esta recién la sembré hace poco y mira, ya tiene sus raicillas, quiere decir que ella ya se ha aclimatado a ese sustrato y bueno, yo las voy sembrando para ir renovando ya las que tengo aquí en casa y las voy poniendo en diferentes macetas y así, bueno, pues tengo más variedad de ellas mismas. Entonces ya ella está en condiciones de ser sembrada. Sí, ya está en condiciones de ser sembrada. Aquí la sembramos, la profundizamos un poquito y empezamos a remover el sustrato que le vamos a echar en la parte superior y obtenemos una planta ya muy fácil de cultivar. Ella no lleva tantos requerimientos, pero lo más importante, no se puede poner en la luz directa del sol. El sol le hace beneficio a todas las plantas. No podemos dejar de mencionarlo porque de hecho siempre lo necesitan, pero todo en su medida. Esta es una planta que lleva una medida especial en cuanto al tratamiento solar, porque si no las hojas se queman y ya la planta pierde lucidez. ¿En qué momento esa planta, Diana, va a indicarte que ya está lista para ir a su recipiente donde vivirá por un espacio de tiempo más prolongado? Porque aquí decías que es para ir logrando y renovar esta planta en casa. Ella misma te va pidiendo una maceta. Cuando ya tú ves que no te cabe en el propio recipiente que la sembraste inicialmente, ella misma cuando ve comienza a echar hojas y ya tienes listo otra maceta, bueno, pues se hace el cambio para la maceta y no sufre. La planta realmente, esta es una planta que no sufre. No es como otro tipo de plantas que, bueno, que se ponen las hojas lacias, que tardan en aclimatarse al lugar donde tú las sembraste. Estas no. Estas son plantas muy, muy ricas, muy fáciles de cultivar y bueno, pues se logra un efecto muy bonito con ella. Y de seguro es una de las plantas que yo estoy segura pues van a aceptar con muchísimo placer los amigos en casa por esa variedad de colores, por las formas de las hojas, incluso porque para interiores son perfectas estas plantas ornamentales. ¿Cómo debe ser su cuidado? ¿Qué cantidad de agua llevan? Sobre eso seguimos hablando en los próximos minutos. El riego requiere más tiempo que cualquier otro aspecto del cultivo de plantas en macetas y probablemente sea el más difícil de dominar.
Nunca convierta el riego en un trabajo rutinario como cada fin de semana en invierno o días alternos en verano. La frecuencia correcta depende de numerosos factores. Entre otros, se incluyen la estación del año, las lluvias recientes, el tamaño y el tipo de recipiente, la temperatura, el lugar de ubicación y el tipo de sustrato. Al mundo de la aglaonema nos acercamos en compañía de Diana y hemos llegado nuevamente hasta su hogar porque nos quedamos deseosos de conocer sobre estas plantas que vimos y que por supuesto yo estoy segura que también los amigos televidentes quieren saber más. Aquí vemos una aglaonema que ciertamente parece artificial, pero no lo es muy natural. ¿Cómo le haces para mantener una planta con esta salud y con esta belleza tan visible? Bueno, primero que todo, como te dije, el lugar. El lugar es lo más importante. ¿Esta dónde la tienes colocada? Está en un portal donde recibe mucha luz, pero no el sol directo. Entonces, primero que todo, el lugar donde la vamos a ubicar. Y a partir de ahí, el sustrato, lógico, es fundamental el sustrato y el regadío las veces en la semana. Pero hay algo muy importante que muchas veces las personas fallan, que es en el regadío. El regadío de esta planta tiene que ser de arriba hacia abajo. Tienes que mojarle todas las hojas, que ella se bañe, al igual que se bañan las personas, diría yo. Las personas, tengo amistades que me dicen, ay, pero es que se lucen mucho, ¿qué tú le haces a las hojas? Yo no le hago nada a las hojas. Hay personas que le untan el plátano, no, yo no uso ninguno de esos métodos. El método que yo uso es el agua que es el que purifica. Y es el que limpia todos los vestigios de suciedad que pueda tener la planta. El polvo, las plantas respiran, no olvidemos que las plantas respiran por las hojas. Entonces, si esas hojas no están lustrosas, bueno, pues enseguida empiezan a tupírsele todos esos poros y no va a recibir la misma tonificación de aire que puede recibir. Como puedes ver, esta planta no tiene ni una gotica de polvo. Puedes dársele un regadío libre, como le llamo yo, que le esparces el agua por encima, o a profundidad. Un regadío a profundidad quiere decir que el agua le penetre, que drene, que veas que está drenando por el huequito que tiene la maceta, y entonces así va saliendo. Con todas ellas hay que tener ese cuidado de bañarla. Vemos también cómo estas plantas tienen tamaños diferentes y por supuesto me decías que tiene que ver con el recipiente, con el lugar donde la vamos a poner. ¿Qué puede suceder con una planta determinada si se nos enferma, si vemos que las hojas van perdiendo ese brillo natural y ese color que son propias de ellas? Sí, claro. Yo te decía que en dependencia del lugar donde esté, uno tiene que pensar que hay veces que la quieres poner en un lugar que te adorne y no era el mejor lugar y se te puede enfermar. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, en estos casos, en primer lugar, todas esas hojas amarillas que empiezan a perder el color que tiene la planta, todas esas hojas hay que eliminárselas. Es lo primero, porque a través de ellas pueden venir entonces las plagas y son las que infestan y hacen la pudrición. Esta planta es bien difícil que se muera. Realmente ella es fuerte y como pueden ver los hijuelos le salen hasta en los laterales. Esos hijuelos aún sin raíz se pueden sembrar. Es que no hay que esperar que salga de la misma base de la planta, que es donde le salen mayormente los hijos a ella, sino de los laterales también, y esos se pican y ya se dejan que cierre la savia, como le llamamos nosotros, y después, bueno, se planta. Pero bueno, ya cuando tú ves que la planta no está igual, no está evolucionando bien, es que algo no está bien con ella. O es el sustrato, o es las veces que la estás regando, que no son las adecuadas, o el lugar donde la pusiste que no le gustó. Algunas hibridaciones han logrado obtener tallos de color crema que brindan una mayor vistosidad a esta planta. La savia de la aglaonema contiene cristales de oxalato de calcio, que puede provocar irritación de la piel y erupciones de tipo cutáneas sumamente dolorosas. Lo mismo ocurre con las membranas mucosas si es ingerida.
Saludos mis amigos, qué bueno que nos volvemos a encontrar como cada tarde de martes para seguir conversando sobre plantas ornamentales. Hoy dedicaremos el programa a una planta que se conoce comúnmente como Aglonema y que pertenece a la familia de las aráceas, especie hermana también de los caladium, las diefenbiaceae, los anturios, las amioculcas. Las aglonemas son plantas herbáceas, perennes, de hoja lanceolada, tienen una altura entre 20 a 150 centímetros, por lo que en jardinería se consideran como plantas de base. Estas especies son de la familia Arácea, por lo tanto, tienen en su savia altos contenidos de ácido oxálico, por lo cual a la hora de manipularla o trabajar con ella, debemos tener cuidado porque pueden provocarnos quemaduras en las manos y deben estar alejadas de nuestras mascotas y de los más pequeños. Es por eso que cuando cultivemos plantas de esta familia, tenemos que tener siempre presente, tenerlas en lugares adecuados para evitar accidentes. Tienen también este género unas inflorescencias en espádice características de esta familia y frutas o bayas de color rojo. Son plantas muy populares y son coleccionadas por sus interesantes follajes que tiene diferentes tonalidades de verde, blanco, amarilla y tienen varias especies representadas, sobre todo aquí en nuestro país, como por ejemplo la Aglonema comutatum, la treuí, la simplex. Las aglonemas necesitan temperaturas entre 18 y 24 grados centígrados. Son plantas de sombra, pueden estar en lugares incluso oscuros y no toleran el sol ni el encharcamiento. Son plantas que se propagan fácilmente por estaca, división y también por semillas. Es una planta que también necesita ser podada, pues crece y el peso de sus hojas hace a veces que se desparrame en el recipiente y hay que estar constantemente pinzándola para evitar este efecto. Las aglonemas necesitan también un sustrato poroso, con buen drenaje, necesitan también riego moderado porque sus raíces no toleran el exceso de humedad. Sus hojas necesitan ser limpiadas con un paño húmedo para eliminar todo el polvo que se acumula y así que luzcan atractivas por los colores tan interesantes que las mismas tienen. En el caso de las aglonemas también necesitan trasplante y deben realizarse de forma anual con la intención de hacer también la poda radicular y corregir lo que es la poda porque sus tallos crecen y se alargan y entonces se pueden deformar. Es decir, que por lo menos una vez al año deben ser trasplantadas y en ese momento se aprovecha y se hace también un cambio de sustrato. Esto debe realizarse generalmente cuando inicia la primavera, que es cuando comienza su máximo desarrollo y además es el momento oportuno para realizar estas acciones. En cuanto a plagas y enfermedades, estas plantas son susceptibles al ataque de diferentes plagas, como por ejemplo cócidos, pseudocócidos, incluso también caracoles y babosas. En la casa es bueno siempre tener algún producto, como por ejemplo la permetrina, que se vende en la farmacia, para humedecer en un paño y pasarle, en el caso de que tenga cócido, en las hojas. Pasarle un paño con alcohol y luego un paño con agua limpia. También, por ejemplo, en el caso de los caracoles, se pueden poner trampas en la casa con sacos húmedos con un poco de agua de azúcar. También se pueden poner trampitas con cerveza en latica, se recortan las laticas, a poca profundidad se introducen en el suelo y entonces una vez que ya los caracoles hayan caído dentro de la cerveza porque les gusta la fermentación alcohólica, pues cogemos los caracoles y entonces de forma mecánica
nos deshacemos de ellos. Las aglonemas son muy sensibles al ataque de hongos de suelo. Es por eso que debemos controlar el riego y en caso de que se presenten afectaciones por ataques de estos microorganismos, debemos entonces hacer aplicaciones de tricoderma o podemos utilizar también cal apagada, carbón vegetal y tratar de disminuir el riego para evitar así que hayan altas concentraciones de humedad y se pueda desarrollar el patógeno. La televidente Anabel Delgado nos dice que le sugirieron controlar una enfermedad de una de sus plantas con una infusión de pino. Ella nos pregunta que si puede hacer este control. Anabel, en el caso del pino, se conoce que el pino tiene propiedades fúngicas, por lo tanto, si es una enfermedad fungosa, puedes hacerlo. Pero te sugerimos que en vez de infusión, hagas una decocción o cocimiento. ¿Por qué? Porque la corteza de pino es un poco dura y entonces para poder extraer las sustancias que afectan en este caso a los hongos, hay que hervir un poco más y así entonces podrás salvar a tu planta. Pero te recomendamos además que revises el riego y puedes también hacer una poda de todas las partes afectadas de la planta, desinfectando luego con alcohol al 70% o alguna solución alcalina y así evitarás que se propague este patógeno. También pudieras, y te recomendamos, que si se recupera la planta, cambies el sustrato y procure que siempre tenga un buen drenaje y así evitarás que en el caso de que sean hongos, pues puedan atacar de nuevo a tus plantas. Bueno amigos, los esperamos el próximo martes para seguir hablando de plantas ornamentales. Esperamos que los consejos que le hemos brindado en la tarde de hoy puedan ser oportunos y que puedan utilizarlos siempre que se les presenten algunas dificultades en el cultivo de las plantas ornamentales. Cultivar plantas de interior debe ser un viaje para descubrir no solo qué plantas van o no van a crecer bien en tu hogar, sino también para explorar el reino de las plantas en todas sus variadas manifestaciones. Las plantas ayudan a crear la imagen que eligió usted para su casa, cálida y campestre, atrevida y analítica, elegante y con estilo, o sencillamente provocativa. Les recomendamos usar plantas de interior como complemento de la decoración elegida. El color y la textura de estas y exhibirlas de forma creativa juega un papel importante para conseguir un efecto especial. Tropical y robusta, la aglaonema seduce con sus hojas de hermosas formas alargadas y colores varios. No es muy exigente, es fácil de mantener, decorativa e incluso purificadora. Definitivamente tiene muchas ventajas y ella puede ser la elegida para su ambiente. Las aglaonemas han sido nuestras protagonistas en esta tarde a través de Cultivarte. Gracias al diálogo con nuestra amiga Diana hemos conocido que a pesar de su parecido con las malangas, no son malangas y que además son plantas muy fáciles de cultivar, pero que pretende también para poder vivir de elementos específicos como la abundante agua, que no le puede faltar, y además la luz, aunque no el sol directo, ni corrientes de aire fuertes, porque la planta puede sufrir. Le agradecemos una vez más a Diana que nos haya acogido aquí en su hogar para conocer de otras de las plantas que habitan el espacio de casa, y bueno, volveremos en otra oportunidad porque hay muchísimas plantas aquí para conocer. Gracias a ti, Diana. Bueno, por nada, las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para Cultivarte. Es la mejor opción
que ha existido en los últimos tiempos para nosotros los espirituanos que amamos las plantas ornamentales. Y aunque haya muchas labores que hacer, aunque el tiempo sea pequeño, yo también le aconsejo que continúe proporcionándole tanto amor a cada una de las plantas que tiene en su hogar para que personas como nosotros y también los amigos televidentes puedan conocer más de este mundo y apreciar cuánto se puede hacer desde la voluntad de las manos de una persona. Así que gracias a Diana y gracias a usted también, amigo televidente, por acompañarnos en cada emisión de Cultivarte. Siempre será bienvenido y de hecho lo espero la próxima semana sin falta a las 6:30 de la tarde por nuestro canal, el de todos los espirituanos, Centro Visión. Hasta entonces.